Nosotros, el jurado, encontramos unánimemente que el Estado ha establecido, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito capital. El delito grave fue un homicidio y se cometió de manera fría, calculada y premeditada, sin ningún tipo de pretensión de justificación moral o legal. Soy inocente. Pero supongo que lo que sé y lo que pienso realmente no importa. La presión de una sala de tribunal puede romper incluso a los criminales más duros. Algunos suplican. Algunos estallan y otros se quedan en silencio mientras su destino queda sellado. Pero en un caso, en el momento en que se leyó el veredicto, toda la sala estalló en caos. Y lo que sucedió a continuación dejó al mundo atónito. Vamos a sumergirnos en los momentos más dramáticos de la sala del tribunal de todos los tiempos. Nosotros el jurado, ¿verdad? Estos fueron los últimos minutos de la historia y la vida de Michael Marin. ¿Lo consideras dependiente? Michael James Marin, culpable de incendio intencionado de una estructura ocupada. Es el más inteligente de la sala. Es el más elocuente de la sala. Él se lleva a todas las chicas. Él es ese tipo. Y él simplemente se estrelló contra la pared de ladrillos. Eso le sucede a estos personajes, eventualmente. Dentro de una sala de tribunal llena en Arizona, el 28 de junio de 2012, Michael Marin estaba sentado rígido en su traje, con una expresión inquebrantable mientras el jurado entraba. El ex comerciante de Wall Street, convertido en millonario, convertido en delincuente convicto, estaba a punto de escuchar su destino. Justo momentos después estaría muerto. Años antes, Marin había estado viviendo una vida extravagante, viajando por el mundo, coleccionando arte e incluso pilotando su propio avión. Pero detrás del lujo había un desastre financiero. Profundamente endeudado, sin salida, ideó un plan: incendiar su propia mansión y cobrar el dinero del seguro. En 2009, las llamas consumieron su casa de $3.5 millones en Phoenix. Está bien, ¿cuál es su emergencia? Mi casa está en llamas. ¿Vas a poder salir? Tengo una de esas vejigas. ¿Tienes una escalera dónde? Prefiero trabajar en eso que hablar contigo, así que déjame salir de este infierno. Pero en lugar de escapar, como cualquier propietario normal, Marin salió por una ventana del segundo piso vestido con equipo de buceo. El detalle extraño levantó banderas rojas inmediatas para los investigadores, lo que llevó a su arresto por incendio provocado y fraude. Michael Marin había dejado Wall Street hacía tiempo y no había trabajado en varios años, y rápidamente se le estaba acabando el dinero. Y es entonces cuando los fiscales dicen que ideó un plan para rifar la casa y en el proceso hacerse $1 millón para él mismo. Su juicio se prolongó durante meses, pero las pruebas eran contundentes. Los fiscales demostraron que Marin había provocado el incendio él mismo. Intentando cobrar una póliza de seguro de $650,000, el jurado deliberó. Y luego se leyó el veredicto. Pero antes de contar esta historia, recuerda este momento. Después de ser declarado culpable de incendio provocado y ahora enfrentando hasta 21 años de prisión, Marin se cubre la cara y parece tragar algo. Culpable. En el momento en que la palabra salió de los labios del juez, el rostro de Marin cambió. Metió la mano en su bolsillo, se puso algo en la boca y lo tragó con un sorbo de agua. Al principio nadie notó nada inusual. Marin mantuvo una expresión impasible mientras la sala del tribunal continuaba con sus procedimientos. Pero minutos después, comenzó a convulsionar. Su respiración se volvió superficial y de repente se colapsó. Fíjate cómo se agacha y parece sacar algo de su bolsa. Luego se limpia la cara, traga algo y parece tragar de nuevo. Pero 8 minutos después, Marin comienza a convulsionar y se colapsa. Los transeúntes corrieron a ayudar. Se llamaron a los paramédicos, pero ya era demasiado tarde. Para cuando llegó al hospital, Marin estaba muerto. Los informes de toxicología lo confirmaron más tarde. Había tragado cianuro. El sheriff piensa que Marin compró el cianuro en polvo y luego hizo sus propias cápsulas, no más grandes que estos analgésicos aquí, y que pudo haber ideado el plan hace más de un año. La sala del tribunal estalló. El aire se llenó de suspiros, gritos y un silencio atónito. Los oficiales del tribunal se apresuraron, los abogados miraron a su alrededor en estado de shock, y la familia de Marin se quedó paralizada en incredulidad. Fue un shock gigantesco. Creo que es justo decir que ciertamente no teníamos ni idea de que esto iba a suceder. No tengo conocimiento de que alguien lo haya hecho. ¿Cómo consiguió el cianuro? Nadie lo sabía. Algunos sospechaban que lo había contrabandeado a la corte semanas antes, manteniéndolo oculto por si acaso. Otros creían que había planeado su salida desde el momento en que se dio cuenta de que la prisión era inevitable. Una cosa estaba clara:
Michael Marin se negó a enfrentar la justicia. En cambio, él escenificó su propio acto final, uno tan dramático como la vida que había vivido. Michael Marin pensó que podía escapar de la justicia con un último movimiento. Pero ¿qué pasa cuando un asesino no huye, no se esconde? Pero entra en una escena del crimen y abre fuego. Nuestro próximo caso nos lleva dentro de un tiroteo masivo que convirtió un restaurante tranquilo en una zona de guerra. Se está llevando a cabo una intensa cacería de hombres para encontrar a un tirador que abrió fuego temprano hoy en una casa de waffles cerca de Nashville, Tennessee. Ocurrió en la ciudad de Antioch, horas antes de que saliera el sol. Los investigadores dicen que el sospechoso fue arrestado por el servicio de calle el año pasado por estar en un área restringida cerca de la Casa Blanca. Marin Strassman tiene lo último desde Tennessee. Era una tranquila mañana de domingo, el 22 de abril de 2018, cuando la tranquilidad en una casa de waffles en Nashville, Tennessee, fue destrozada por un hombre armado con un rifle estilo AR-15. En cuestión de minutos, 4 vidas inocentes fueron arrebatadas y una comunidad quedó en horror. Parece que hay una ubicación femenina diciendo que hay un hombre blanco que no tiene ropa y que está disparando en el lugar. Nuevamente, múltiples llamadas a Intelligence sobre esto. ¿El tirador? Travis Ranking, un hombre de 29 años, con un pasado perturbador y una historia de comportamiento errático y delirante. Lo que siguió no fue solo una cacería masiva, sino un enfrentamiento en la sala del tribunal, donde se decidirían el estado mental de Ryan King, su motivo y su destino en un juicio dramático que dejó a la nación atónita. Donde mató a 2 más. Ryan King salió de su camioneta, armado con un rifle AR-15, y comenzó a disparar. Él claramente llegó armado, con mucho poder de fuego, con la intención de devastar el área de South Nashville. Ranking entró en la casa de waffles justo después de las 3:20 am, vistiendo nada más que una chaqueta verde y llevando un rifle semiautomático. Sin dudarlo, abrió fuego, matando a 2 personas instantáneamente afuera del restaurante antes de irrumpir y continuar su masacre. Dentro, los clientes se lanzaron a buscar refugio mientras las balas atravesaban el edificio. Los empleados se lanzaron debajo de los mostradores. Los clientes se agacharon detrás de los cubículos, pero nadie estaba a salvo. 4 personas fueron asesinadas, otros heridos antes de que alguien hiciera un movimiento salvador. Desnudo, excepto por una chaqueta y su arma, y comenzó a disparar a la gente. Disparó a alguien en la puerta. Luego disparó a mi amigo y yo caí al suelo e intenté mantenerlo a la vista desde debajo de mi auto. Disparó a un par de ventanas y luego entró en el restaurante y comenzó a disparar. James Shaw Jr., un cliente de 29 años, vio su oportunidad. Mientras Ryan King se detenía a recargar, Shaw se lanzó hacia él, le arrebató el rifle de las manos y lo lanzó sobre el mostrador. Un video de seguridad capturó los momentos en que el cliente James Shaw detuvo heroicamente la matanza, enfrentándose al tirador, luchando por desarmarlo, incluso quemándose con el cañón del arma. Su heroísmo detuvo la masacre y obligó a Rankin a huir de la escena a pie. Durante las siguientes 34 horas, la policía buscó al tirador. Rankin se había quitado la chaqueta y desapareció en el bosque, dejando a la ciudad en tensión. En el tiroteo masivo de este fin de semana en una casa de waffles en Tennessee, ha sido capturado según la policía. Y aquí está el tuit del Departamento de Policía de Metro Nashville que dice, cito, noticia de última hora. El sospechoso de asesinato, Travis Rankin, está bajo custodia, arrestado hace unos momentos. Finalmente, después de una intensa cacería, la policía lo encontró escondido cerca de un sitio de construcción, armado con una mochila que contenía una pistola cargada y municiones. A medida que avanzaba el juicio, el pasado de Rankin fue objeto de un intenso escrutinio. Sus delirios habían sido bien documentados. Su arresto frente a la Casa Blanca, sus acusaciones de que Taylor Swift lo acosaba, y su comportamiento errático antes del tiroteo. Su defensa argumentó que estaba sufriendo de esquizofrenia, un hombre perdido en su propia mente, incapaz de entender el peso de sus acciones. Pero la fiscalía pintó un cuadro diferente. Señalaron la naturaleza calculada del ataque. Rankin había recargado cuidadosamente, había huido de la escena y había logrado evadir a las autoridades durante más de un día. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. La sala del tribunal escuchó mientras los fiscales describían cómo había planeado el ataque, cómo había elegido deliberadamente la casa de waffles como su objetivo y cómo no había mostrado ninguna vacilación al apretar el gatillo. Estaba decidido. Él sabía lo que estaba haciendo y lo que planeaba hacer. Y estoy seguro de que mis ojos parecían suplicar por misericordia sin decir nada. Y aún así me disparó.
El papel de su padre en la tragedia añadió otra capa de controversia. Después de que las armas de fuego de Rankin fueron confiscadas debido a su arresto anterior, le fueron devueltas a su padre, quien luego se las devolvió a su hijo, a pesar de conocer su preocupante estado mental. La pregunta pesaba. ¿Debería la responsabilidad extenderse más allá de Rankin mismo? El padre del tirador de la casa de waffles de Antioch va a prisión. Travis Rankin mató a 4 personas e hirió a otras 4 en 2018. Su padre, Jeffrey, le dio el rifle de asalto a pesar de que tenía un historial de problemas mentales. Un juez hoy sentenció a Jeffrey a 18 meses de prisión. El jurado tenía una decisión que tomar, si aceptaban la defensa de locura. Rankin pasaría su vida en un hospital psiquiátrico en lugar de en prisión, si lo rechazaban. Él enfrentará todo el peso de la ley. Él está siendo juzgado acusado de matar a 4 personas y herir a otras 4. El hombre, de 33 años, ahora enfrenta 16 cargos, incluyendo asesinato en primer grado, intento de asesinato y cargos por armas. La decisión del jurado llegó rápidamente. Después de solo 5 horas de deliberación, encontraron a Travis Rankin culpable de todos los cargos. El juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El hombre que disparó en una casa de waffles en el centro de Tennessee en 2018 y mató a 4 personas, cumplirá sus cadenas perpetuas de manera consecutiva. Travis Rankin está cumpliendo 4 cadenas perpetuas, una por cada persona que mató. Pero incluso cuando se dio el veredicto, Rankin se sentó inmóvil, con el rostro en blanco, sin mostrar remordimiento por las vidas que había tomado. Su silencio era ensordecedor. No reaccionó cuando el juez habló. No reconoció a las familias de sus víctimas. Se negó a decir una sola palabra. Nuestras vidas han cambiado para siempre. Nada podrá devolver nuestras vidas a la normalidad. Eso, al final, se hizo justicia, pero no había señales de arrepentimiento, ni disculpas, ni explicaciones. El hombre responsable de la masacre nunca volvería a caminar libre. Sin embargo, la inquietante vacuidad en su expresión dejó una sensación perturbadora en la sala del tribunal. Era como si ya estuviera perdido en su propio mundo, indiferente a la devastación que había causado. Él eligió quitar esas vidas. Desafortunadamente, mi hijo fue el primero. Que fue... Uno por uno, padres, hermanos y seres queridos en duelo se levantaron para confrontarlo. Sus voces se quebraban de dolor, algunas temblaban de rabia, otras se rompían en llanto. He esperado el momento de sentarme aquí y mirarte. Porque cada vez que te veo, no veo ningún remordimiento, en absoluto. Un padre le gritó a Rankin, llamándolo cobarde y monstruo. Otra madre, apenas capaz de mantenerse en pie, le dijo que había destruido su mundo. Rankin, él no se inmutó. La persona que amo tanto no era más que un objetivo. Es simplemente la cosa más asquerosa que he escuchado en toda mi vida. Se negó a hacer contacto visual, se negó a reaccionar, se negó a hablar. Incluso cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, él permaneció en silencio. La completa falta de emoción dejó a la sala del tribunal atónita. ¿Era culpa? ¿Era arrogancia? ¿O era simplemente la mente de un asesino que no sentía nada en absoluto? Pero se había hecho justicia. Travis Rankin no mostró remordimiento, incluso cuando fue condenado a cadena perpetua. ¿Pero qué pasa cuando un acusado queda en libertad a pesar de la abrumadora sospecha? Nuestro siguiente caso salta a una de las absoluciones más controvertidas de la historia. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, me enteré de que mi nieta ha estado enferma y ha estado desaparecida durante un mes. Su madre finalmente admitió que la ha estado buscando, así que necesito encontrarla. El 16 de junio de 2008, en Orlando, Florida, la pequeña Kaylee Anthony, de 2 años, desapareció sin dejar rastro. Pero lo que hizo que este caso fuera aún más perturbador es que pasó un mes entero antes de que alguien reportara su desaparición. Y la persona que finalmente hizo la llamada no fue su madre, Casey Anthony, sino su abuela. Para cuando la policía se involucró, Kaylee ya había desaparecido hace tiempo. Y cuanto más profundizaban en la historia de Casey, más se daban cuenta de que no tenía sentido. Desde el momento en que comenzó la investigación, el comportamiento de Casey fue extraño. Ella le mintió a la policía, afirmando que Kaylee estaba con una niñera llamada Sunny la Sunny. Pero cuando los detectives investigaron, la niñera no existía. En el centro de este caso teníamos a una hermosa niñita y estaba desaparecida y era un misterio. Y no sabíamos por qué, pero lo que sí sabíamos era que la mamá estaba de fiesta mientras la bebé estaba desaparecida. Casey salía de fiesta en clubes. Se hizo un tatuaje de Bella Vita, que significa vida hermosa,
y actuó como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, su hija estaba desaparecida. Luego, un descubrimiento escalofriante. El coche de Casey había sido incautado y dentro los oficiales encontraron el abrumador hedor de descomposición humana. No parecía normal. Creo que es tan anormal como puede ser, pero creo que la gente quería que mostrara algo de emoción. Nunca lo hicieron. Aún así, Casey no mostró preocupación ni pánico, solo mentiras, excusas y una inquietante sensación de desapego. ¿Ves? No te das cuenta. Eso... Todo Estados Unidos está buscando a Kaylee. ¿Puedes mirar un poco más arriba? Levanta un poco la mirada. 6 meses después de que Kaylee desapareciera, un trabajador de servicios públicos se topó con un pequeño cráneo en un área boscosa cerca de la casa de los Anthony. Los restos estaban envueltos en una bolsa con rastros de cinta adhesiva alrededor de la boca. Era Kaylee. Kaylee Marie Anthony había sido envuelta en una manta de Winnie the Pooh y arrojada a un pantano lleno de basura. Arriba como si fuera solo otra pieza de basura. Con las pruebas acumulándose, Casey fue acusada de asesinato en primer grado. Los fiscales argumentaron que ella asfixió a Kaylee con cloroformo y le puso cinta adhesiva antes de arrojar su cuerpo. ¿El motivo? Casey quería vivir una vida despreocupada sin la responsabilidad de ser madre. La muerte de Hailey permitió a Casey Anthony vivir una buena vida. Al menos durante esos 31 días. Pero la defensa de Casey dio un giro inesperado al caso. Soltaron una bomba afirmando que Kaylee se había ahogado en la piscina de la familia y que el padre de Casey, George Anthony, lo encubrió. Fue un giro desesperado y sorprendente, pero ¿lo aceptaría el jurado? ¿Cómo puede una madre esperar 30 días antes de reportar la desaparición de su hija? Es extraño. Bueno, la respuesta es en realidad relativamente simple. Ella nunca estuvo desaparecida. Después de 6 semanas de testimonios, el jurado deliberó durante solo 11 horas antes de llegar a un veredicto. No culpable de asesinato. A pesar de las abrumadoras pruebas, Casey Anthony salió libre, solo condenada por mentir a la policía. ¿Su sentencia? 4 años que ya había cumplido. La nación estalló en indignación. Las protestas inundaron las calles. Los presentadores de talk shows destrozaron la decisión y Casey se convirtió en una de las mujeres más odiadas de América. En el momento en que se leyó no culpable, la sala del tribunal quedó en silencio. Entonces, suspiros, sollozos ahogados y expresiones atónitas. Los fiscales se quedaron inmóviles, sus años de trabajo desmoronándose en un instante. ¿Casey? Ella parpadeó. Su expresión era ininteligible, hasta que el peso del veredicto la golpeó. Las lágrimas brotaron. Su equipo de defensa la abrazó con fuerza. Uno incluso sonrió en señal de victoria. Pero afuera pura indignación. Los fiscales gritaban por justicia. Algunos se derrumbaron en llanto. Los presentadores de noticias luchaban por encontrar las palabras. ¿Cómo pudo una madre salir libre cuando tanto apuntaba a su culpabilidad? Incluso la propia familia de Casey se quedó paralizada. Su padre nunca la miró. El rostro de su madre estaba en blanco. La fractura en la familia Anthony ahora era permanente. Y mientras Casey Anthony salía de la cárcel como una mujer libre, nunca estuvo realmente libre. El mundo nunca la perdonó. El juicio de Casey Anthony terminó en indignación. Pero nuestro próximo caso es pura crueldad fría y calculada. Los últimos momentos de una joven fueron horribles. Y cuando su asesino enfrentó la justicia, su reacción lo hizo aún peor. La policía de Columbia necesita tu ayuda para encontrar a una mujer de 21 años desaparecida, Samantha Josephson. Le estaban organizando una pequeña fiesta por haber sido aceptada en la Facultad de Derecho. Estaba cansada, quería ir a casa. Salió y pidió un Uber. Él daba vueltas, esperaba. Era casi como un tiburón dando vueltas en el agua. Ella se subió al vehículo de buena gana porque pensó que era su Uber. Se suponía que iba a ser una noche de celebración. El 29 de marzo de 2019, Samantha Josephson, de 21 años, una estudiante de último año en la Universidad de Carolina del Sur, pasó la noche con amigos en el distrito de Five Points de Columbia. Un animado centro de vida nocturna lleno de bares, música y estudiantes universitarios. Pero por la mañana, Samantha no estaba por ningún lado. Los compañeros de clase de Josephson dicen que había soñado con ser abogada. Era una persona muy alegre, cálida y amable. Estaba emocionada por ir a la Facultad de Derecho y es muy triste que ya no esté. La extrañaremos mucho. Y su padre, quien compartió esta foto de su hija en las redes sociales. Horas más tarde, a 65 millas de distancia, unos cazadores se encontraron con una escena horrible en un campo remoto. El cuerpo sin vida de una joven yacía tirado en la tierra, cubierto de moretones y heridas de punción. Era Samantha.
Las cerraduras para niños están puestas, así que no puede abrir la puerta, no puede bajar las ventanas. Están encendidas y bloqueadas. Bueno, esto era más que una persona desaparecida. Esto fue un secuestro. Las imágenes de vigilancia de esa noche contaron una historia escalofriante. Alrededor de las 2 a.m., Samantha salió del bar sola, buscando su Uber para ir a casa. Un Chevy Impala negro se detuvo en la acera, y sin dudarlo, ella se subió. Ella no tenía idea de que acababa de entrar al auto de Nathaniel Rowland y que nunca llegaría a casa. En el momento en que se cerró la puerta, Samantha quedó atrapada. Las cerraduras de seguridad para niños estaban activadas, impidiéndole abrir la puerta desde adentro. La panique debió instalarse rápidamente, pero no había escape. Agarra el auto y ponlo en el colchón del sospechoso. Saca tu mano del bolsillo. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Ven aquí. Oye, ven aquí. Creo que Dios nos cuidó ese día. Sin duda hubo alguna intervención divina. Al día siguiente, la policía vio a Rowland conduciendo el mismo Chevy Impala negro. Cuando los oficiales intentaron detenerlo, él salió corriendo, llevándolos en una breve persecución a pie, antes de que lo acorralaran y lo sacaran del coche. Lo que encontraron dentro borró cualquier duda sobre su culpabilidad. Las huellas de Samantha. Josephson estaban en la ventana del Impala de Nathaniel Rowland. Esto... La sangre de Samantha estaba por todas partes, en los asientos, en el maletero, manchando la tapicería. Su teléfono celular y sus pertenencias aún estaban adentro, tirados descuidadamente en el suelo. Los suministros de limpieza reunidos apresuradamente sugerían que alguien había intentado encubrir el crimen. Esto podría tener las dos formas paralelas. Y sería apuñalado así. Entonces... Así que esto podría encajar. Pero la evidencia más contundente era el arma en sí. Los investigadores descubrieron una herramienta multiusos. Su hoja aún estaba cubierta de sangre. El análisis forense confirmó la aterradora verdad. Samantha había sido apuñalada más de 120 veces. El juicio de Rowland fue rápido y brutal. La fiscalía presentó la abrumadora evidencia, mostrando cómo había apuntado a Samantha, la había atraído a su coche y la había matado a sangre fría. El jurado tardó poco más de 1 hora en emitir el veredicto. Culpable. Acusación 2019 GS 42450. El Estado de Carolina del Sur contra el apodo David Roney. Es una acusación por asesinato. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado culpable. Mientras el juez se preparaba para sentenciar a Rowland, la sala del tribunal contuvo la respiración. El juez describió el crimen como uno de los más depravados que había visto y dictó la sentencia máxima: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Rowland no mostró emoción, ni lágrimas, ni remordimientos, solo una mirada en blanco y vacía, mientras el peso de su sentencia se hacía presente. Sí, su señoría. Número de diario 130, ¿fueron estos sus veredictos? Sí. ¿Siguen siendo esos sus veredictos? Diario 469, ¿fueron estos veredictos? La tensión en la sala del tribunal era sofocante. Los padres de Samantha estaban sentados en la primera fila, agarrados de la mano con fuerza, sus rostros una mezcla de dolor y rabia. Cuando se leyó el veredicto, su madre soltó un sollozo desgarrador, mientras su padre se quedó paralizado. Sus puños estaban tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. Entonces se desarrolló el momento más explosivo del juicio. Estás haciendo una acusación sobre un hijo, de un delito que no ha cometido. De un crimen que no cometió. Señora, no voy a escuchar ninguna reclamación de inocencia. Ha sido condenado por el jurado. Mientras el juez finalizaba la sentencia, la madre de Rowland se levantó e interrumpió al tribunal. Ella insistió en que su hijo era inocente. Su voz se elevaba con desesperación. Pero antes de que pudiera continuar, el juez la interrumpió. Su voz retumbó en la sala del tribunal mientras le decía que la evidencia era innegable. Entonces, habló el padre de Samantha. Su voz temblaba, pero sus palabras atravesaron el silencio como una cuchilla. Se volvió hacia Rowland y le dijo: robaste la vida de mi hija, pero no vamos a dejar que robes nuestro futuro. Nunca volveremos a decir tu nombre. Rowland fue llevado esposado, desapareciendo tras las pesadas puertas del tribunal, condenado a pasar el resto de su vida tras las rejas. Nathaniel Rowland no mostró remordimiento, pero ¿qué pasa cuando un hombre manipula a otros para que hagan su trabajo sucio? Nuestro próximo caso expone un retorcido complot de asesinato por encargo que dejó a la sala del tribunal atónita. Has sido condenado a muerte. Gracias por acompañarnos en la cobertura local a las 6. Soy Patrick Rowland. Jane Monreal tiene la noche libre. Mark Sievers fue condenado por asesinato en primer grado a principios del mes pasado. Murió la doctora Sievers. Morir. ¿Como resultado de algo que hizo el señor Sievers? Sí. ¿Hizo Sievers? Sí.
se acercó a mí y me dijo que necesitaba que mataran a su esposa. El 29 de junio de 2015 se descubrió una escalofriante escena del crimen dentro de la casa de la familia Sievers en Bonita Springs, Florida. Dr. Teresa Sievers, una médica respetada y madre de 2 hijos, acababa de regresar a casa de unas vacaciones familiares, pero a la mañana siguiente la encontraron golpeada hasta la muerte en su propia cocina. A primera vista, parecía un robo que salió mal. Pero a medida que los investigadores profundizaban, descubrieron un retorcido complot de asesinato por encargo, uno que conducía directamente a su propio esposo, Mark Sievers. Mark Sievers tenía secretos. Detrás de la imagen de un esposo y padre devoto, él se estaba ahogando en problemas financieros. Su práctica médica no era suficiente para mantener su estilo de vida, y con una póliza de seguro de vida de $4.4 millones sobre Teresa, vio una salida. Los detectives descubrieron rápidamente a 2 asesinos a sueldo: el amigo de la infancia de Mark, Curtis Wayne Wright, y el socio de Wright, Jimmy Rogers. En una confesión impactante, Wright reveló el plan. Mark había orquestado todo el asesinato, instruyéndolos para que pareciera una invasión domiciliaria. La evidencia era abrumadora. Los registros de GPS, teléfonos desechables y las grabaciones de seguridad ubicaron a Wright y Rogers en Florida en el momento del asesinato, y los mensajes de texto entre Mark y Wright mostraron una inquietante coordinación antes de la brutal muerte de Teresa. El juicio expuso detalles escalofriantes del asesinato. Los fiscales expusieron cómo Wright y Rogers entraron en la casa de los Sievers en las primeras horas de la mañana, esperando a Teresa. Cuando ella entró por la puerta, la emboscaron, golpeándola con un martillo hasta que se colapsó. Pero el momento más impactante llegó cuando Curtis Wayne Wright subió al estrado en contra de su mejor amigo. Wright detalló cómo Mark ordenó fríamente el asesinato de su propia esposa, incluso preguntando si estaba seguro de que Rogers estaba preparado para hacerlo. La sala del tribunal permaneció en un silencio atónito, mientras los fiscales reproducían grabaciones de Mark Sievers fingiendo estar de luto, todo mientras sabía que había ideado el crimen. Con el testimonio incriminador de Wright y una montaña de evidencia, el jurado declaró a Mark Sievers culpable de asesinato en primer grado. El veredicto impactó en la corte. Luego, llegó la sentencia. ¿Enfrentaría Mark Sievers cadena perpetua o la pena máxima? Es orden del tribunal que se le imponga la pena de muerte, señor. Hoy, Mark Sievers se sentó con el rostro impasible mientras conocía su destino. El mes pasado, un jurado declaró a Sievers culpable de asesinato en primer grado. Después de los emotivos testimonios de la familia de Teresa, el juez tomó su decisión. Muerte. Nuestras niñas han perdido trágicamente a su mamá y ahora están a punto de perder a su papá también. Mark Sievers, dirigiéndose al tribunal hoy por primera vez, suplicó por una sentencia de cadena perpetua, diciendo que no puede sentir remordimiento por algo que no hizo. Mark Sievers apenas reaccionó al ser condenado a morir por inyección letal. Se quedó inmóvil, sin mostrar emoción mientras su destino quedaba sellado. Pero en la sala del tribunal, las emociones estaban a flor de piel. Los seres queridos de Teresa lloraron, aliviados de que finalmente se hiciera justicia. La fiscalía lo calificó como un crimen calculado y sin corazón, uno que merecía el castigo más severo. La familia de Teresa Sievers conteniendo la respiración. El acusado es culpable de asesinato en primer grado, mientras esperaban escuchar el veredicto. Pero mientras la familia saltaba de alivio al escuchar que Mark Sievers fue declarado culpable de asesinato en primer grado y conspiración, Mark Sievers estaba impasible. Sin embargo, incluso con Sievers en el corredor de la muerte, una pregunta inquietante permanece. ¿Cómo pudo un hombre planear tan cuidadosamente el asesinato de la mujer a la que una vez prometió amar? A continuación, nos dirigimos al caso de Christian Fernández, la persona más joven en la historia de Florida en ser acusada como adulto por asesinato. La persona más joven acusada como adulto por asesinato en primer grado en la historia de Jacksonville está a punto de ser liberada. Christian Fernández tenía solo 12 años cuando mató a su medio hermano de 2 años. En 2011, una madre en Jacksonville, Florida, corrió a un hospital llevando a su hijo de 2 años, que estaba inconsciente. Su cabeza estaba hinchada, su cuerpo flácido. Los doctores lo supieron al instante. Esto no fue un accidente. Horas más tarde, su medio hermano de 12 años, Christian Fernández, fue detenido. Un niño acusado de un crimen que conmocionó a la nación. Pero a medida que los investigadores descubrieron la verdad, la historia se volvió aún más perturbadora. No se trataba solo de lo que Christian había hecho. Se trataba de lo que le habían hecho a él. ¿Estabas en casa cuando ocurrió este incidente? ¿Estaba en casa o no? ¿Estabas definitivamente en casa? Porque no quiero atraparte en una mentira. No. Christian Fernández nunca tuvo una infancia. Su madre apenas era una adolescente cuando él nació, y su padre fue condenado más tarde por hacerle daño. Para cuando Christian tenía 5 años,
ya había estado expuesto a la violencia y el abandono. Uno de los peores momentos llegó en 2010, cuando su padrastro, Luis Galegos, se quitó la vida justo frente a Christian. El trauma de esa noche se quedó con él. Luego, solo un año después, todo se salió de control. La persona más joven acusada de asesinato en primer grado como adulta en Jacksonville está a punto de ser liberada. Christian Fernández tenía solo 12 años cuando mató a su medio hermano de 2 años. El 14 de marzo de 2011, mientras estaba solo en casa con su medio hermano de 2 años, David, Christian estalló. En algún momento, el niño sufrió una brutal lesión en la cabeza. Lo que exactamente ocurrió sigue sin estar claro, pero el impacto fue devastador. David quedó inconsciente, luchando por su vida. En lugar de pedir ayuda de inmediato, la madre de Christian, Vianela Susana, esperó horas antes de llevarlo al hospital. Para cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Las lesiones de David eran graves. Los médicos determinaron tuvo una fractura de cráneo e hinchazón cerebral consistente con un golpe intencional. Los investigadores se dirigieron a Christian. Con solo 12 años, él era la única otra persona en la casa. Él admitió haber empujado a David, pero los detalles seguían sin estar claros. El caso dio un giro rápidamente. Giro inesperado. A Christian no se le trató solo como a un niño que cometió un error. Fue acusado como adulto por asesinato en primer grado. A los 12 años, se convirtió en la persona más joven en la historia de Florida en enfrentar un juicio como adulto por homicidio. La decisión provocó indignación a nivel nacional. ¿Era esto justicia para Dave o el sistema estaba castigando a otro niño ya atrapado en un ciclo de violencia? Ponte esto. Tengo que ponerme esto. Defiéndeme. Después de meses de batallas legales, Christian aceptó un acuerdo en 2013, declarándose culpable de homicidio involuntario en lugar de asesinato. En lugar de prisión para adultos, fue sentenciado a detención juvenil hasta su cumpleaños número 19. Su madre, Vianela Susana, también fue condenada por no buscar ayuda médica antes. Fue sentenciada a 10 años de prisión. Christian fue liberado en 2018, pero incluso después de cumplir su condena, su caso sigue siendo uno de los más controvertidos en Estados Unidos. Historia. En el tribunal, Christian se sentó en silencio. Su expresión era indescifrable. Algunos veían a un joven delincuente peligroso. Otros veían a un niño roto que había sido abandonado mucho antes de que este crimen ocurriera. La familia de Dave lloraba, desconsolada por una vida robada demasiado pronto. Mientras tanto, el equipo legal de Christian luchó por la rehabilitación en lugar del castigo, argumentando que encarcelar a un niño solo continuaría el ciclo de violencia. Incluso hoy, el debate persiste. ¿Era Christian realmente culpable? ¿O era simplemente otra víctima, castigada por una vida sobre la que nunca tuvo control? Nuestro próximo caso nos lleva a Gales, donde un niño de 14 años cometió un crimen tan brutal que dejó atónita a toda una comunidad. Pero cuando los investigadores descubrieron lo que realmente sucedió, la verdad fue aún más perturbadora. Descrito como un niño sonriente e inquisitivo, Logan Mwangi, de 5 años, sufrió una crueldad indescriptible. Un patólogo dijo que las lesiones en su pequeño cuerpo eran consistentes con un accidente automovilístico a alta velocidad. En Bridgend, Gales, 2021. Una llamada de emergencia frenética envió a la policía corriendo hacia el río Augmoor. Momentos después, descubrieron a un niño de 5 años sin vida en el agua, su pequeño cuerpo cubierto de lesiones demasiado graves para ser accidentales. La víctima era Logan Mwangi, un niño amable y cariñoso. Pero lo que conmocionó aún más a la comunidad fue quién era el responsable de su muerte. Su hermanastro, de 14 años, Craig Mulligan. A medida que los investigadores profundizaban, descubrieron algo aún más perturbador. Esto no fue solo un trágico acto de violencia. Craig lo había estado planeando todo el tiempo. Su propio hogar en el verano del año pasado, a manos de su madre, Angarat William, su pareja, John Cole, y el hijastro de 14 años de Cole, Craig Mulligan. Desde edad temprana, Craig Mulligan fue descrito problemático. Los trabajadores sociales expresaron serias preocupaciones sobre su comportamiento violento, sus comentarios perturbadores sobre dañar a otros y su falta de empatía. Durante años fue colocado en cuidado de crianza, pero en julio de 2021, las autoridades cometieron un error crucial. Aprobaron su regreso para vivir con su padre biológico, John Cole, y su madrastra, Angarat William. Lo que debería haber sido un nuevo comienzo se convirtió en una pesadilla para Logan. Con solo 5 días de la mudanza de Craig, Logan estaba muerto. A puertas cerradas, Craig atormentaba a Logan, tratándolo como menos que humano. Le insultaba, lo acosaba y hacía amenazas escalofriantes. Pero nadie creía que realmente las cumpliría. Hasta que, una noche horrenda, lo hizo. Quienes deshumanizaron a Logan con su trato y Howard William y John Cole
La jueza Jefford dijo que al tratarlo de la manera en que lo hicieron, lo habían deshumanizado. El 31 de julio de 2021, en medio de la noche, Craig y su padre arrastraron a Logan de su cama. Craig atacó brutalmente al niño de 5 años, infligiéndole lesiones catastróficas. Su pequeño cuerpo quedó con el cráneo fracturado, un hígado desgarrado y más de 50 hematomas. En lugar de pedir ayuda a Craig, su padre y madrastra intentaron encubrirlo. Envolvieron el cuerpo de Logan en una bolsa de plástico y lo arrojaron al río, esperando que el agua borrara las pruebas. Por la mañana, Anharad llamó a los servicios de emergencia, fingiendo ser una madre angustiada cuyo hijo había desaparecido misteriosamente. Pero cuando llegó la policía, inmediatamente vieron a través de las mentiras. Craig Mulligan fue arrestado y su comportamiento impactó a los investigadores. Mientras que la mayoría de los adolescentes estarían asustados o arrepentidos, Craig no mostró nada de eso. Sonreía con suficiencia e incluso se jactaba de lo que había hecho. Pero él no era el único enfrentando la justicia. Su padre, John Cole, y su madrastra, Anharad William, también fueron arrestados y acusados de ayudar a encubrir el asesinato de Logan. En el tribunal, se reveló que Craig había hablado sobre querer hacerle daño a Logan durante meses. Había practicado atacarlo, tratándolo como menos que humano, e incluso había dibujado imágenes perturbadoras de hacer daño a personas. Después de un juicio angustioso, Craig Mulligan, John Cole y Anharad William fueron declarados culpables. Craig por asesinato, y su padre y madrastra por sus roles en el crimen y el encubrimiento. John Cole cumplirá un mínimo de 29 años y Howard William cumplirá 28 años en prisión. Craig fue sentenciado a al menos 15 años de prisión, una de las sentencias más severas jamás dadas a un niño en Gales. Su padre recibió un mínimo de 29 años, y su madrastra también fue sentenciada a 28 años tras las rejas. Los médicos del hospital no compartieron una lista de sus lesiones con los servicios de protección infantil. Hoy, una revisión encontró que tomar medidas podría haber protegido a Logan. En la sala del tribunal, la familia biológica de Logan lloró, devastada por la pérdida de un niño que tenía toda su vida por delante. El juez calificó el crimen como uno de los casos más horribles que Gales había visto, pero la parte más perturbadora. Craig Mulligan nunca mostró un ápice de remordimiento. Incluso después de ser condenado, permaneció sin emociones, como si lo que había hecho no significara nada en absoluto. Para muchos, fue un recordatorio escalofriante de que el mal no siempre viene en forma de adulto, también puede venir en forma de un niño. Nuestro próximo caso es el de Paris Lee Bennett, un adolescente altamente inteligente cuyas acciones calculadas llevaron a un crimen impensable dentro de su propia familia. A los 4 años, de todos modos, veré si está respirando. ¿Está sangrando en algún lugar? Sí, está sangrando por toda la cama. ¿Qué podría llevar a alguien tan joven a cometer un acto tan brutal? En una tranquila noche en Abilene, Texas, 2007, Charity, Lee estaba trabajando en un turno nocturno en un restaurante local cuando recibió una llamada telefónica. Eso cambiaría su vida para siempre. Su hijo, de 13 años, Paris Lee Bennett, había estado cuidando a su hermana de 4 años, ella. Pero lo que sucedió en su pequeño y modesto hogar esa noche fue nada menos que una pesadilla. Paris Bennett era un adolescente muy inteligente y carismático. Con un coeficiente intelectual de 141, destacaba en la escuela y a menudo impresionaba a los adultos con su madurez e ingenio. Pero debajo de este exterior pulido había un lado mucho más oscuro, alimentado por el resentimiento, la manipulación y un deseo impensable de venganza. Recuerdo estar enojado todo el día y pensar todo el día quiero lastimar a alguien si voy a estallar. Paris albergaba una profunda ira hacia su madre, Christian. Derivada de su pasado, las luchas con el uso de sustancias y los fracasos percibidos en su relación. Pero en lugar de confrontarla directamente, Paris ideó un plan para herirla de la manera más devastadora posible. El 5 de febrero de 2007, Paris convenció intencionalmente a su niñera para que se fuera temprano, dejándolo solo con ella. Luego, después de ver televisión tranquilamente durante horas, Paris entró en el dormitorio de Ella, armado con un cuchillo. El ataque fue violento e implacable. Ella fue apuñalada 17 veces mientras yacía en su cama, completamente indefensa. La niñera. Pensé en bajar por la calle y ver algo que conocía. Y pensé en herir a un extraño. Lo que hace que este caso sea aún más perturbador es lo que Paris hizo después. En lugar de entrar en pánico o intentar cubrir sus huellas, llamó al 911. En la llamada, Paris afirmó tranquilamente que había experimentado un episodio psicótico y atacó a su hermana. Pero, como los investigadores descubrirían pronto, sus acciones no fueron nada impulsivas. Fueron el resultado de una planificación fría y calculada.
A medida que la investigación avanzaba, salió a la luz la aterradora verdad sobre el motivo de Paris. Durante los interrogatorios policiales, Paris admitió que su verdadero objetivo no era ella, era su madre. Él creía que al matar a Ella, podría infligir el dolor máximo a Christian, dejándola sufrir con la pérdida de su hija por el resto de su vida. Paris, ¿cuál es tu problema? Mamá, ¿qué dijiste? Trabajo de forma. ¿Y qué? ¿Qué dijiste? Deja de reírte. La evidencia reveló que Paris había pasado semanas planeando el asesinato. La noche del crimen, esperó deliberadamente hasta que la niñera se fuera, e incluso pasó tiempo en la habitación de Ella antes del ataque, mirándola mientras dormía. Su falta de remordimiento y su comportamiento escalofriante sorprendieron a los investigadores. En el tribunal, los detalles del asesinato de Ella dejaron horrorizado al jurado. Las fotos de la escena del crimen, combinadas con las propias confesiones de Paris, pintaron el cuadro de un adolescente cuya inteligencia y astucia solo eran igualadas por su capacidad para la crueldad. Paris Bennett fue condenado por asesinato capital y sentenciado a 40 años de prisión, la pena máxima permitida para un menor bajo la ley de Texas en ese momento. Aunque sigue siendo elegible para libertad condicional después de cumplir la mitad de su sentencia, muchos, incluida su propia madre, han expresado temores sobre la posibilidad de su liberación. Durante la sentencia, Paris mostró poca emoción, manteniendo el mismo comportamiento calmado y distante que había mostrado durante toda la investigación. Su falta de remordimiento visible solo profundizó la tragedia del caso. A pesar del dolor inimaginable de perder a su hija a manos de su propio hijo, Christian Lee nunca le dio la espalda a Paris. Mientras el mundo veía a un asesino frío y calculador, ella veía algo más. Su hijo, el niño que había criado y amado. Incluso después de todo, ella todavía lo perdona. Ella continúa visitándolo en prisión, aferrándose a la esperanza de que él pueda cambiar. Pero el perdón no borra el miedo. Christian ha admitido que vive con la preocupación constante de lo que Paris podría hacer si fuera liberado, sabiendo la inteligencia y manipulación de la que es capaz. Su historia, capturada en documentales y entrevistas, es una de amor, dolor y las decisiones imposibles que una madre debe tomar. ¿Cómo reconcilias el amor por tu hijo con el horror de lo que ha hecho? Para Charity, esa respuesta nunca ha sido sencilla. Pero para muchos, una pregunta inquietante permanece. ¿Nació Paris siendo un asesino o algo dentro de él se rompió irreparablemente? A continuación, miramos a Stephen Lorenzo, un depredador cuyos crímenes fueron tan horribles como calculados. Sus brutales actos de violencia dejaron un impacto duradero, tanto en sus víctimas como en aquellos que buscan justicia, la pena de muerte. En 2003, dos jóvenes, Jason Galehouse y Michael Walkholz, desaparecieron de la vibrante comunidad de Tampa. Sus familias y amigos esperaban que regresaran sanos y salvos, pero esas esperanzas se desvanecieron pronto cuando se reveló la verdad sobre su destino. Jason y Michael fueron vistos con vida por última vez, en diciembre de 2003. Su repentina desaparición alarmó a sus seres queridos, pero nadie podría haber imaginado el horror que soportaron. Días después, el cuerpo de Michael fue encontrado en su coche en el estacionamiento de un complejo de apartamentos. Jason, sin embargo, nunca fue encontrado. Los investigadores luego supieron que había sido desmembrado y sus restos fueron desechados en contenedores de basura, lo que hizo imposible recuperar su cuerpo. A medida que la policía profundizaba en el caso, descubrieron detalles perturbadores. Stephen Lorenzo utilizaba aplicaciones de citas y bares para conocer a sus víctimas, a menudo apuntando a aquellos que eran confiados e incautos. Los investigadores encontraron evidencia inquietante en su computadora, junto con objetos en su casa que generaron serias preocupaciones. Stephen Lorenzo y su cómplice, Scott Schweikert, habían ideado un plan para manipular y dañar a sus víctimas. Sus acciones dejaron un impacto duradero en las vidas de muchos y conmocionaron a toda la comunidad. Después de que el señor Galehouse fue asesinado, su cuerpo fue envuelto y puesto en un remolque en la entrada de la casa del señor Lorenzo. Scott Schweikert, el cómplice de Lorenzo, era un hombre de mediana edad de Illinois que compartía los intereses sádicos de Lorenzo. Más tarde cooperó con los investigadores, proporcionando relatos detallados de cómo los dos planearon y llevaron a cabo sus crímenes. Con Lorenzo tomando la iniciativa, el testimonio de Schweikert se convirtió en la piedra angular del caso de la fiscalía, ya que describió los horribles eventos que habían tenido lugar. Un sobreviviente, Albert Perkins, testificó sobre su experiencia angustiante con Lorenzo. Relató despertarse atado e incapaz de pedir ayuda. A pesar del miedo que soportó, Albert valientemente subió al estrado para compartir su historia, arrojando luz sobre las acciones dañinas de Lorenzo. Su testimonio fue fundamental para exponer el alcance de la crueldad de Lorenzo y sacar la verdad a la luz.
Durante casi 20 años, las familias de las víctimas esperaron justicia. Luego, en diciembre de 2022, Stephen Lorenzo finalmente admitió sus crímenes. En una audiencia de sentencia, sorprendió a todos al aceptar la pena de muerte. Estoy buscando la pena de muerte. Básicamente es en mi mejor interés porque es un consuelo. Cuanto antes pueda conseguirme un nuevo cuerpo y regresar de nuevo. Cuanto antes me apliquen la eutanasia, más rápido podré conseguirme un nuevo cuerpo y regresar de nuevo, dijo. Pero el juez, Christian Sabella, dejó claro que su decisión no tenía nada que ver con los deseos de Lorenzo. Este es el castigo que mereces por estos crímenes horribles, declaró. La madre de Jason Galehouse, Pam William, quien estaba luchando contra un cáncer terminal, confrontó a Lorenzo en la corte con una emoción cruda. Estoy enferma del estómago, solo por tener que mirar tu cara repugnante, le dijo. Junto a ella estaba Ruth Walholtz, la madre de Michael, quien también había esperado 2 décadas por este momento. El 24 de febrero de 2023, Stephen Lorenzo fue condenado a muerte. La sala del tribunal estaba llena de emociones, alivio, dolor y una sensación de justicia largamente esperada. El juez Sabella reconoció el dolor de la familia de las víctimas, diciendo, lo que fue consistente en su testimonio es que han estado esperando 20 años por justicia. Hoy, esa larga espera termina. Para condonar, una cosa más. Eso se traduce en los sentencios, señor. Lorenzo a muerte. Aunque nada puede traer de vuelta a Jason y Michael, sus familias finalmente pueden encontrar algo de cierre, sabiendo que los hombres responsables de su sufrimiento nunca volverán a dañar a otra alma. El caso de Lorenzo expuso a un depredador impulsado por la crueldad. El siguiente caso muestra que a veces los individuos más peligrosos no son solo asesinos. Son ideólogos dispuestos a quitar vidas inocentes por sus propias creencias retorcidas. Después de enterarme de que le dieron la pena de muerte, salí afuera, abracé a mis amigos y comencé a llorar. Simplemente me alegraba de que hubiera terminado. El 13 de abril de 2014, una tranquila tarde en Overland Park, Kansas, se convirtió en una escena de horror. Frazier Glenn Miller Jr., un hombre de 80 años con una larga historia de creencias controvertidas, llevó a cabo trágicamente un ataque fuera de un centro comunitario judío y un hogar de retiro cercano. Su ataque dejó a 3 personas inocentes muertas, ninguna de las cuales era judía, a pesar de sus intenciones llenas de odio. El camino de Miller hacia la violencia comenzó mucho antes de ese día. Nacido en 1940, una vez sirvió en el ejército de los EEU. Veterano del ejército, pero más tarde en su vida, se involucró con organizaciones divisivas y controvertidas. En la década de 1980, estableció un grupo llamado White Patriot Party, que promovía ideas y creencias excluyentes. Incluso buscó un cargo público para compartir sus puntos de vista extremos. Incluso se postuló para un cargo público, con la esperanza de difundir sus creencias extremas. Sin embargo, sus actividades finalmente llevaron a su arresto en 1987, cuando las autoridades encontraron un arsenal de armas y explosivos ilegales en su posesión. Cumplió tiempo en prisión, pero nunca abandonó sus puntos de vista extremistas. Para 2014, Miller estaba en mal estado de salud y creía que estaba muriendo. En lugar de pasar sus últimos años en paz, planeó un ataque mortal. En ese fatídico día de abril, condujo hasta el centro comunitario judío y disparó a personas en el estacionamiento. Luego se trasladó a un hogar de retiro cercano, continuando con su alboroto. Sus víctimas, William Corporate y su nieto de 14 años, Reese Underwood, estaban allí para una competencia de canto. La tercera víctima, Terry Logan, estaba visitando a su madre. Eran cristianos, no judíos. Prueba de que el odio de Miller era tan insensato como su crimen. Después de su arresto, Miller no mostró culpa y apareció en la corte en una silla de ruedas. Gritó consignas de odio e incluso intentó justificar sus acciones durante su juicio. El tribunal lo declaró culpable de asesinato capital y múltiples otros cargos. Un jurado de Kansas lo sentenció a muerte, un castigo que aceptó abiertamente, afirmando que estaba orgulloso de lo que hizo y dijo, «Gracias». Miller permaneció en el corredor de la muerte hasta el 3 de mayo de 2021, cuando murió en prisión a la edad de 80 años. Los funcionarios declararon que su muerte fue por causas naturales. Aunque su vida terminó tras las rejas, el dolor que causó a las familias de las víctimas permanece. La historia de Frazier Glenn Miller Jr. es un recordatorio de los peligros del odio y el extremismo. Vidas inocentes se perdieron debido a la ideología violenta de un hombre. Pero al final, la justicia prevaleció, asegurando que sus acciones no quedaran sin respuesta. Nuestro próximo caso muestra que a veces el motivo es aún más escalofriante. Crueldad sin sentido, sin razón alguna.
Su vida interna será mucho peor que cualquier cosa con la que tenga que lidiar en esta vida. No asistí a ninguna de las audiencias del tribunal. No podía soportar ver lo que mi nieto soportó antes de que le dispararan. El 11 de noviembre de 2022, estaba en un hospital en la ciudad de Nueva York. Bryce Salter, de 21 años, pasó su noche en E-Bar and Bistro, en Kalamazoo, Michigan. Se suponía que iba a ser solo otra noche de salida, pero cuando la noche terminó, Bryce nunca regresó a casa. Pasaron las horas y su familia comenzó a preocuparse. No sabían que algo terrible había sucedido fuera del bar esa noche. Según la información que la prensa pudo recopilar, las autoridades pronto se involucraron y comenzó una investigación sobre lo que había ocurrido. Bryce Salter era un joven lleno de vida, conocido por su amor por los deportes y la pesca. Tenía una sonrisa que podía iluminar una habitación, según su abuela, Brandon Miller. Pero en solo momentos, su vida fue arrebatada por Lang, un hombre que había pasado la mayor parte de su vida adulta, entrando y saliendo de prisión. Lang había salido de prisión solo unos meses cuando logró obtener un arma robada. Esa noche trágica, la usó para quitarle la vida a Bryce. El asesinato fue brutal y completamente injustificado. Trágicamente disparó y mató a Salter. Las imágenes de vigilancia revelaron que Lang se acercó a su coche, donde se encontró con Salter. Se produjo una discusión, durante la cual Lang apuntó con un arma al pecho de Salter, derribándolo al suelo. Salter intentó defenderse, pero Lang disparó varias veces, resultando en la muerte de Salter. El padre de Bryce, Brandon Salter, y otros miembros de la familia lucharon por comprender cómo alguien podía ser tan cruel. Pero lo que hizo el caso aún más perturbador fue el comportamiento de Lang durante el juicio. Un video de vigilancia muestra a los dos hombres discutiendo cuando Lang sacó un arma y derribó a Salter al suelo. Salter se defendió, pero luego Lang le disparó. Lang no mostró vergüenza por lo que había hecho. Durante su audiencia de sentencia, se rió mientras los miembros de la familia de Bryce daban declaraciones emocionales sobre el impacto en las víctimas. Se burló de su dolor, se desplomó en su silla y sonrió con desdén, mientras la hermana menor de Bryce, Reese, hablaba sobre cuánto significaba su hermano para ella. Incluso después de recibir su sentencia, un mínimo de 100 años en prisión, Lang continuó sonriendo. Su actitud durante todo el juicio sorprendió no solo a la familia de Bryce, sino también al juez, quien calificó las acciones de Lang como insensatas, cobardes y despiadadas. A pesar del comportamiento perturbador de Lang, se hizo justicia. El tribunal le impuso una sentencia que aseguraba que nunca volvería a caminar libre. Además de la sentencia de 100 años por asesinato en segundo grado, Lang recibió tiempo adicional por cargos de armas. Cuando el juez anunció el veredicto, la familia Salter aplaudió con alegría mientras Lang era sentenciado. 70 años a un máximo de 100 años. Mientras Bayless sacaba a Lang de la sala del tribunal por sus arrebatos agresivos, uno de los familiares de Bryce gritó: ¿Cómo se siente saber que vas a morir en prisión? Fue un momento poderoso, uno que trajo un sentido de cierre a aquellos que habían sufrido tanto. El padre de Bryce, Brandon, llamó a su hijo mágico y dijo que tenía la mezcla perfecta de todo: inteligencia, bondad y encanto. Su pérdida dejó un vacío en sus corazones que nunca podría ser llenado. La hermana de Bryce, Reese, encontró que el juicio fue una de las experiencias más difíciles de su vida. Escuchar los detalles de los últimos momentos de su hermano fue devastador, pero ver a Lang burlarse de su dolor fue aún peor. Al final, la familia Salter encontró algo de consuelo al saber que Lang nunca volvería a dañar a otra persona. Aunque su dolor nunca desaparecerá por completo, finalmente pudieron decir que se había hecho justicia para Bryce. La falta de remordimiento de Lang fue desgarradora, pero ¿y si un asesino no solo no mostrara arrepentimiento, sino que activamente se burlara del sistema de justicia? Eso es exactamente lo que sucedió en nuestro próximo caso. No maté a nadie. No voy a pasar mi vida en prisión por algo que no hice. En 2007, la tranquila ciudad de Elyria, Ohio, fue sacudida por un crimen que nadie vio venir. Dave Kowalczyk, el querido dueño de Granny D's Pizza, fue encontrado asesinado, un acto brutal y calculado que conmocionó a la comunidad. Sin embargo, el verdadero horror no estaba solo en el crimen en sí, estaba en el hombre detrás de ello. Neil Simpson no era solo un asesino, era Cole, impenitente y peligroso. Todo comenzó cuando el cuerpo de Dave Kolchak fue encontrado en la parte trasera de la pizzería, con las manos atadas detrás de la espalda. La policía descubrió imágenes de seguridad que mostraban a Simpson entrando en la tienda esa noche. Los investigadores rastrearon a Simpson hasta un motel cercano, donde fue arrestado en menos de 48 horas. Cuando comenzó el juicio, su escalofriante falta de remordimiento se hizo evidente. No solo negó sus acciones, se burló del mismo sistema que intentaba llevarlo ante la justicia. Escupiendo a los jurados, lanzando improperios y sin mostrar ningún signo de arrepentimiento, Simpson demostró una cosa:
No estaba arrepentido y nunca lo estaría. Desde el principio, la fiscalía pintó a Simpson como un hombre peligroso. Tenía un historial de problemas, un trastorno de personalidad y una reputación por tomar decisiones imprudentes. La noche del asesinato, él era el líder del grupo, el que estaba al mando. Fue su plan, sus decisiones y, en última instancia, sus acciones las que llevaron a la muerte de Kowalczyk por la mañana. La fiscalía argumentó que el crimen fue deliberado, no impulsivo. El pasado de Simpson lo convertía en una amenaza para la sociedad y presionaron por la pena de muerte. La defensa, sin embargo, intentó desviar el enfoque. Afirmaron que su infancia problemática jugó un papel en sus acciones. Argumentaron que su crianza lo convirtió en el hombre que llegó a ser y que eso debería considerarse en su sentencia. Cuando el jurado emitió su veredicto, el rostro de Simpson se torció de rabia. Dominado por la furia, hizo lo impensable. Escupió a los miembros del jurado. Se escucharon jadeos en la sala del tribunal, mientras los oficiales lo escoltaban rápidamente fuera. Sus abogados, tratando de salvar la situación, suplicaron por un juicio nulo, pero el juez se mantuvo firme. 2 horas después, Simpson regresó, su comportamiento más calmado, pero su ira aún latente bajo la superficie. Se dirigió al juez y ofreció una disculpa, pero no al jurado. «No estoy enojado contigo», admitió, su voz firme. «Estoy enojado con ellos». La sala del tribunal estaba cargada de tensión, mientras el jurado se retiraba a deliberar. Cuando Neil buscaba la pena de muerte para sí mismo, pasaron horas, cada minuto extendiéndose interminablemente para la familia de Dave Kowalczyk. ¿Elegirían el castigo máximo? ¿Sería Neil Simpson enviado al corredor de la muerte por su brutal crimen? Después de 4 horas agonizantes, el jurado regresó. La sala quedó en silencio mientras la jueza Mary Bedleski se preparaba para leer el veredicto. La familia de Kowalczyk contuvo la respiración. Simpson, apareciendo en una transmisión granulada desde la cárcel, permanecía inmóvil. Su cabeza recién afeitada y su expresión fría no delataban nada. Entonces, llegaron las palabras. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Nueva elección por parte del estado de Ohio. Cuento 2. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto era justicia, pero nunca traería de vuelta a Dave. Sin embargo, Simpson no se inmutó. Sin reacción, sin vergüenza. Solo la misma mirada vacía, como si ya se hubiera resignado a su destino. Una vida tras las rejas, con nada más que tiempo para pensar en las decisiones que lo llevaron allí. Aunque evitó la pena de muerte, su abogado defensor creía que el resultado era peor para él. La cadena perpetua significaba que no habría segundas oportunidades, sin esperanza de libertad. Mientras que una muerte habría dado años de apelaciones, este veredicto le dejaba solo con una. Su lucha por la libertad había terminado efectivamente. La fiscalía apoyó la decisión del jurado, calificándola de justa y equitativa. El caso estaba cerrado, y la comunidad finalmente podía seguir adelante. Este caso es desgarrador de muchas maneras. Un hombre trabajador perdió la vida por un crimen sin sentido, dejando a su familia y seres queridos en duelo. El juicio en sí fue difícil de presenciar, especialmente dado la falta de arrepentimiento de Simpson. Aunque el sistema de justicia aseguró que nunca volvería a dañar a otra persona, ninguna sentencia podría realmente compensar la pérdida de Dave Kowalczyk. Su familia llevará ese dolor para siempre. Neil Simpson pudo haber escapado del corredor de la muerte, pero pasará el resto de sus días tras las rejas, solo, con nada más que tiempo para pensar en lo que ha hecho. El siguiente caso revela cómo un hombre que se suponía debía salvar vidas, se convirtió en un asesino a sangre fría. Se meditó. Si hay algún número de casos en los que un acusado fue sentenciado a muerte en Nebraska con una conducta previa, no alcanzó el nivel de desprecio que este acusado tiene por el valor de la vida de otro ser humano. Anthony García fue una vez un prometedor estudiante de medicina, pero su carrera tomó un giro oscuro. En lugar de salvar vidas, terminó quitándolas. Entre 2008 y 2013 cometió 2 asesinatos dobles separados en Omaha, Nebraska. Sus víctimas estaban conectadas con sus fracasos pasados, y sus crímenes conmocionaron a la comunidad. García tenía un historial preocupante en el campo médico. Después de obtener su título, tuvo dificultades en múltiples residencias, a menudo siendo expulsado debido a su comportamiento poco profesional. Su tiempo en la Universidad Crichton con Michael Hunter fue particularmente desastroso. Sus profesores lo consideraban arrogante e irresponsable, y finalmente fue expulsado. El Dr. William Hunter y el Dr. Roger Brumbach, 2 figuras destacadas en Crichton, jugaron papeles clave en su despido. Años después, García aún guardaba rencor. Incapaz de construir una carrera médica exitosa, culpaba a aquellos que lo habían despedido. Luego, en 2008, ocurrió una tragedia inimaginable. El 13 de marzo de 2008, el Dr. William Hunter regresó a casa para encontrar una escena horripilante.
Su hijo de 11 años, Thomas Hunter, y la ama de llaves, Shirley Sherman, fueron brutalmente apuñalados. Impactó a todos, pero los investigadores tuvieron dificultades para encontrar un sospechoso. Vieron a un hombre corpulento en un Honda plateado, pero el caso rápidamente se enfrió. Durante 5 años, las familias no tuvieron respuestas. Luego, en 2013, el asesino atacó de nuevo. El 14 de mayo de 2013, el doctor Roger y Mary Brumback fueron encontrados asesinados en su hogar. Roger había sido disparado varias veces y apuñalado, mientras que Mary había sido apuñalada hasta la muerte. Una vez más, se habían utilizado cuchillos de la cocina de la víctima. Los investigadores notaron de inmediato las similitudes con los asesinatos de 2008. Sus sospechas se intensificaron cuando descubrieron un intento de allanamiento en la casa del doctor Chandabutra, otro ex profesor de Crichton que había tenido conflictos con García. Se hizo evidente el asesino apuntaba a antiguos colegas. Los detectives comenzaron a investigar el pasado de García. Antes de los asesinatos de los Brumback, había comprado un arma que coincidía con el tipo utilizado en el crimen. Sus registros de tarjeta de crédito lo ubicaban cerca de la escena del crimen, y su teléfono había sido utilizado para buscar la dirección de los Brumback. El 15 de julio de 2013, las autoridades arrestaron a García mientras conducía en Illinois. Estaba muy intoxicado, y dentro de su coche, la policía encontró una pistola. Fue acusado de 4 cargos de asesinato en primer grado. Finalmente, hay en el otoño de 2016 un juicio. Después de 16 días de testimonios, un jurado declaró a García culpable de los 4 asesinatos. El juicio de García comenzó en octubre de 2016. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras, incluyendo ADN, imágenes de vigilancia e incluso una escalofriante confesión a un conocido, donde se jactaba de haber matado a un niño y a una mujer mayor. García mostró poca emoción durante todo el juicio, a menudo usando auriculares y pareciendo desinteresado. Después de semanas de testimonios, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. En septiembre de 2018, un panel de jueces lo sentenció a muerte. Dormido o catatónico, así es como el abogado del asesino por venganza, Anthony García, ojos cerrados, manos esposadas. No tuvo reacción, apenas algún movimiento durante el testimonio. Permaneció en silencio e incluso durmió cuando el juez anunció su pena de muerte. Sus crímenes habían sido calculados, brutales y motivados por la venganza. El caso de Anthony García es un escalofriante recordatorio de cómo la amargura y el resentimiento pueden volverse mortales. En lugar de superar sus fracasos, eligió quitar vidas inocentes. Sus víctimas eran personas que alguna vez formaron parte de su mundo, pero él las veía como obstáculos en lugar de seres humanos. Para las familias de Thomas Hunter, Shirley Sherman, Roger Brumback y Mary Brumback se hizo justicia, pero su dolor permanece. Ninguna sentencia puede devolverles a sus seres queridos, pero al menos el hombre responsable nunca podrá dañar a nadie más. Algunos momentos en la sala del tribunal te dejan sin palabras. Donde la justicia es rápida, las emociones explotan y el peso de un crimen se desploma. Pero estos casos son solo el comienzo. El próximo video en pantalla te lleva aún más profundo a los juicios más impactantes y las sentencias más asombrosas jamás captadas en cámara. Sigue mirando.